preguntas pensé que las había pasado completas acá, o que se habían pasado, no me está respondiendo ahora mismo, pero las tengo acá. Así que no hay problema. No hay problema con eso. Y como quiera estamos en la disposición de que el Señor nos arroje a nuestra mente otros versículos que no son los que tenemos aquí. Quisiera comenzar diciéndoles que me he regocijado grandemente durante estos días con cada uno de ustedes. Si no tengo la oportunidad de decírselo cada uno individualmente, estoy aprovechando este momento para decirle que ha sido de gran bendición el conocerle, el abrazarle, el escucharle, el recibir las palabras de aliento que me han dado, las sonrisas, los mejores deseos en cuanto a la predicación del Evangelio. La mayoría de ustedes pues no los conocía y para mí ya lo siento como familia y sé que somos familia, somos la familia de Dios, ¿no? Y siento un gran privilegio, una gran responsabilidad al compartir este mensaje. En primer lugar porque me lo tengo que aplicar yo, porque me lo tengo que creer. Porque tengo que internalizarlo, tengo que llevarlo al corazón, tengo que creer las promesas, tengo que dejar que el Señor manifieste en mi vida aquello que enseño, ¿no? Amén. Para que realmente el mensaje venga con verdadero poder del cielo. Amén. Sabemos que una palabra compartida, pero que no ha sido recibida en el corazón, dejando que ella transforme la vida, no va a tener el mismo poder que la palabra que es recibida, que transforma corazones y que entonces, tanto con la voz como con las acciones, se testifica de que en Dios hay poder para transformar vidas, ¿no? De que hay salvación, de que hay esperanza, de tener victoria sobre todas esas cosas con las que luchamos, en las que tropezamos. Victoria sobre nuestros caracteres caídos, que no reflejan todavía perfectamente a Cristo. Y es nuestro deseo que eso se manifieste en nuestra vida, en mi vida, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Nosotros comenzamos la semana hablando acerca de recibir la palabra. Vimos que se recibía mezclándola con fe, ¿no? Creyéndola, por eso hablamos de creer. Creyéndola. Se recibía cuando la recibimos pensando que es hablado, sabiendo que es hablada a cada uno de nosotros de manera particular. Que cuando Dios dice algo, nos guste porque es muy bonito lo que dice, o no nos guste porque nos confronta con lo que está mal en nuestra vida y nos duele, pero la recibimos como para mí, no para el prójimo, sino para mí. Cuando nos acostumbramos a recibir siempre la palabra como hablada cada uno de nosotros, la estamos abrazando toda y al abrazarla toda, esta palabra que trae la presencia del Señor nos santifica. Y el Señor puede transformarnos como Él desea. En la semana tuve procesos así similares, donde el Señor me dio alguna palabra que no era la más alentadora en el sentido de que me estaba mostrando lo que estaba mal en mí. Y recordé el mensaje que habíamos hablado y tuve que aceptar esa palabra porque yo quiero toda la demás. Yo también quiero creer la que me dice, eres mi hijo amado. Pero para yo recibir esa tengo que también creer que la que me dice, Carlos, estás mal en esto, esta conducta no es correcta, déjame cambiarte, pues también tengo que aceptarla. Y no estar mirando cuando leo un versículo que dice que algo está mal, pensar que eso es para un mensaje para dárselo a otra persona, como que, si fulanito escuchara esto, se le aplicaría muy bien. O si la iglesia escuchara esto, o si la otra iglesia escuchara lo otro, que se lo aplique. No. Cuando aprendemos a recibir cada palabra como hablada a nosotros, cuando
Cuando Cristo diga, venid benditos de mi Padre, vamos a saber que a nosotros, porque vivimos una vida acostumbrados a recibir toda palabra como hablada a nosotros. Y si nos toca descansar, cuando se escuche la voz diciendo, despertad, despertad, los moradores del polvo, también vamos a saber que a nosotros, porque vivimos una vida recibiendo toda palabra que sale de la boca de Dios. También estuvimos hablando en conexión a todo esto, de recibiendo a su Hijo. Porque cuando recibimos la palabra, recibimos a Cristo. Y cuando rechazamos la palabra, rechazamos a Cristo. Recordemos que cuando recibimos toda palabra, recibimos a Cristo completo. Nos comemos el cordero completito, el cordero pascual que había que comerse completito. Cuando vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, estamos recibiendo a su Hijo completito. Y la presencia de Cristo santifica las cosas. ¿Verdad? Eso lo vimos el martes en el tema del reposo, pero antes de ese tema tuvimos recibiendo las promesas. Y el tema de recibiendo las promesas, estuvimos viendo que los mandamientos de Dios son promesas, que la ley de Dios es promesa. Estuvimos viendo que todo lo que Dios dice se cumple. Su palabra es fiel, Él es fiel. Y la palabra de Dios hará en cada uno de nosotros lo que Él ha prometido que hará. A veces nos parece demasiado sencillo. ¿Realmente es tan fácil escuchando, simplemente abriendo mi corazón para recibir su palabra? ¿Será que es tan fácil? Mezclando con fe, como recibiendo la que es para mí, atesorándola como el mayor tesoro. ¿Será que es tan fácil y ya? ¿Y Él hará el resto? Pues sí, es así de fácil. Recibe la palabra, recibe sus promesas que te llevan al descanso, que te llevan a saber que Él es el que te santifica. Tú no te tienes que santificar a ti mismo. Recordamos que Él nos dio sus sábados como señal de que Él es Jehová, nuestro Dios, quien nos santifica. Y vimos que en el sábado y en sus sábados, la palabra de Dios viene más abundantemente. Y al venir la palabra de Dios más abundantemente, viene la presencia de aquel que santifica. Y hay más santificación si recibimos la palabra. Y al recibir la santificación que obra Dios y no el hombre, entonces el hombre descansa de sus obras y deja a Dios que obre. Mi Padre obra y yo también obro, dijo Cristo. Cuando le confrontaron con las obras que hacía en sábado, mi padre hasta ahora obra y yo obro también juntamente con Él. En sábado, nosotros descansamos de nuestras obras y dejamos que el Padre y el Hijo obren en nosotros. Y podemos descansar, porque Él es quien hace en nosotros todas nuestras obras. Tenemos paz, tenemos delicia, tenemos solaz, sabiéndonos los hijos amados de Dios, porque hemos recibido esa palabra que nos santifica. Y hoy estamos hablando de recibir el carácter de Dios como un sello, recibiendo su carácter. Yo creo que si yo hiciera la pregunta ahora mismo, si hay alguien aquí en este lugar que mire a Cristo y se mire a sí mismo y diga, soy igualito a Él, yo creo que no voy a encontrar ninguno. Y no lo digo juzgándolo a ustedes, lo digo por experiencia propia. Y es que mientras más miramos a Cristo y mientras más cerca de Cristo estamos, más imperfecciones vemos en nuestra vida. Hay veces que decimos, Señor, pero si ya tú me has limpiado de tantas cosas, ¿por qué siguen apareciendo más cosas? Pensamos que son cosas nuevas que están entrando a nuestra vida, pero realmente son cosas que han estado ahí, que ahora están saliendo a la luz. Mientras más cerca estamos de la gloria de Dios, mayor sentido de pecaminosidad hemos de tener. Pero eso es bueno, porque si el Señor no nos muestra lo que está mal en nosotros, ¿cómo entonces nosotros podemos entregarlo delante del Señor y hacer esa transacción de
toma todo lo que soy, toma todo mi carácter, toma todo mi pecado, lo que estudiamos que era el perdón, el dar, el regalo, el don, en lugar de esa transacción de yo darle a Dios todo lo malo que hay en mí para que Él me dé toda su justicia. ¿Cómo podemos llegar a ser hechos a la imagen de su Hijo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 29? ¿Cómo? Que es el deseo de Dios y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Hay veces que vivimos una vida preguntándonos, ¿cuál será el propósito de mi vida? Está en la Biblia. El propósito es para todos el mismo. Que seáis hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito. El plan, que otra pregunta, el plan es cómo el Señor nos lleva a eso, ¿verdad? El proceso por el cual, el camino de cómo el Señor nos lleva a cumplir ese propósito en cada una de nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Si alguien lo encuentra, lo puede leer en voz alta, por favor. Leandro, por favor. Dice, por tanto nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor? Mirando. ¿Mirando cómo? No solamente mirando, A cara descubierta. mirando a cara descubierta. ¿Mirando qué cosa? ¿Pero qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que contemplar para ser transformado? La gloria del Señor. Contemplando la gloria del Señor, somos transformados. Hoy vamos a estar viendo un poco, de forma de resumen, ¿verdad? No va a ser un estudio demasiado profundo. Estos son temas que nos gustaría sumergirnos y nadar en lo profundo y encontrar los tesoros que están en ese mar, en ese océano de conocimiento que está disponible para cada uno de nosotros. Vamos a estar viendo algunas pinceladas de cómo nosotros somos transformados contemplando a Cristo. Y es que Él es nuestro perfecto ejemplo. Él es el modelo a seguir. Nos dice el capítulo siguiente, el capítulo 4, creo que el verso 6, si lo puede leer también, Leandro, por favor. 2 Corintios 4, 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde encontramos la gloria del Señor para contemplar y ser transformado? En el rostro de Jesucristo. Cristo reveló, como bien habló Roberto esta mañana, Cristo reveló perfectamente el carácter de Dios, la gloria de Dios. Amén. Y contemplando su rostro, el rostro de Cristo, conocemos la gloria de Dios. Y si no quitamos la vista de ahí, somos transformados a la misma imagen. Tremendo, ¿no? Qué privilegio nos da Dios. Ni siquiera su carácter se queda para sí. Él lo quiere compartir. Porque es tan perfecto, tan hermoso, que lo quiere compartir. Y pensaba hoy en las palabras de Rogerio anoche. No sé cuántos recuerdan cuando él estuvo hablando acerca de ser hijo y siervo. ¿Recuerdan eso? Sinceramente era la primera vez que yo escuchaba poniendo
la servidumbre, algún tipo de servidumbre por encima de la filiación, de ser hijos. Porque sin duda alguna la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4 nos habla de que no somos más siervos, sino hijos. Porque Dios envió a nosotros el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Y si somos hijos, dice, no somos más siervos, sino herederos de Dios y coherederos, ¿verdad? Como dice Romanos, capítulo 8. Entonces yo decía, y Rogerio hablaba y yo, pero es que hay otros versículos que me parecen que dicen que hay que dejar de ser siervos y ser hijos. Pero él lo explicó bien, él no lo dijo mal. Los versículos que él habló eran claros. Podemos ir allá a Isaías 56, vamos a releerlos para verlos. Y vamos a explorar un poco esto y cómo tiene que ver esto con el proceso de recibir su carácter, recibir el sello de Dios. Vamos a leer del 4 al 8, Isaías 56, del 4 al 8. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Hermana Estela. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Muchas gracias. ¿Qué vemos ahí? Vemos que se les promete a los eunucos y a los extranjeros que abracen su pacto, que se les dará un nombre. Ellos recibirán un nombre y ese nombre dice que es mejor que el de hijos. Y cuando continuamos leyendo, se nos dice que serán siervos. Y cuando Rogerio leyó esto anoche, yo ahí como que es la primera vez, me suena nuevo. Pero me vino algo a la mente. Recordé un sueño que tengo que se lo compartí hoy a Rogerio, pero se lo compartí en estos días a Leandro y a Roberto. Y yo no suelo hacer esto tan públicamente, casi siempre hablo estas cositas con algunas personas porque son experiencias propias que me sirven a mí, no necesariamente a usted, pero lo estoy compartiendo porque el feedback, la retroalimentación que he recibido es que le ha sido de bendición a otra persona y tiene que ver con lo que estamos hablando. Y tiene que ver con el proceso de yo entender eso, cómo yo dejo la servidumbre, paso a ser hijo, pero vuelvo a una servidumbre. O no vuelvo, sino que voy luego a una servidumbre, pero no, y ya mismo vamos a ver que no es la misma servidumbre anterior. En una ocasión, este sueño lo tuve hace 5 años atrás, y tal vez sea el sueño más hermoso que yo jamás haya tenido. Yo estaba durmiendo, ¿verdad? Y tuve un sueño, yo creo que esa noche yo desperté a mi esposa para contarle, para que no se me olvidara. Y yo, acabo de tener un sueño y te lo tengo que contar, fue con Jesús. Y la desperté. Y en ese sueño yo estaba con otra persona que no se me reveló la identidad, porque puede ser usted, que estaba conmigo, no sé. Y tal vez por eso Dios quiere que lo cuente. Yo estaba con otra persona en un edificio
de esos que tienen cuartos como en los 4 lados, y tú puedes ir subiendo de piso y hay muchas puertas así, podríamos decir a vuelta redonda. Todos edificios que son como huecos en el medio y tienen como abierto arriba, pero entienden lo que quiero decir. Yo andaba como loco corriendo en ese edificio con esta otra persona, como mirando para atrás porque sentía que estaba huyendo de alguien, pero a la vez abriendo puertas y mirando, aquí no es, y la cerraba. Y iba a la otra puerta, aquí no es, y seguía corriendo y miraba para atrás. Me sentía perseguido, sentía que algo me perseguía. Y también sentía que estaba buscando una respuesta a algo y no la encontraba. Hasta que de repente abrí una de las puertas, después de haber subido varios pisos, abrí una de las puertas y ahí el correr se detuvo. Porque cuando abro la puerta, dentro de esa pieza, como ustedes le dicen, estaba la cruz levantada y Cristo crucificado. No un crucifijo, no una imagen de madera. Cristo estaba allí sufriendo las agonías del Calvario. Y los que estuvieron esta tarde, pues, ¿verdad? En el tema que tuvo nuestro hermano Daniel con respecto a la cruz invisible, pueden tener una idea de posiblemente hacia dónde va el sueño. Cuando yo veo a Cristo crucificado, tan pronto yo lo veo, tan pronto cruzo mirada con Él, yo sé que Él está ahí por mi culpa. Y yo sé que es mi pecado lo que le está torturando la vida a Él. Entonces yo bajo el rostro, me sigo acercando hacia donde estaba Jesús, la otra persona que va conmigo también, y nos tiramos de rodillas a los pies de la cruz. Yo no me atrevía ni a mirar a Jesús porque yo varias veces hice así y Él me miraba con amor, aunque estaba pasando mucho dolor, con todo y eso tenía una mirada de amor para mí y eso me atravesaba más todavía el corazón. Es como que la culpabilidad aumentaba. Y yo estaba tirado ahí en el suelo, confesando mis pecados, diciéndole, Padre, perdóname por crucificar a tu Hijo. Perdóname por hacer esto, y comencé a mencionar los pecados. Perdóname, Padre, yo no quiero hacerlo, pero no sé cómo no hacerlo, ayúdame. Y seguí confesando todos mis pecados delante de Dios, sin mirar a Cristo, porque ya yo no podía mirarlo más. Y cuando ya más ningún pecado venía a mi mente, me atreví a ver qué pasaba con Jesús. Y cuando me asomo así, desde el suelo, estaba la cruz aquí como en el medio, la otra persona estaba al lado de acá, yo estoy acá. Jesús fue levantado de la cruz. Y una luz lo envolvió. Y todo vestigio de sangre, de golpes, de sufrimiento, desaparecieron de él y fue vestido de vestiduras blancas. Y cuando la luz menguó un poco, porque yo casi no podía ver por la luz, Jesús estaba vestido de vestiduras blancas y era bien alto. En el sueño era bien alto, casi hasta el techo. Y yo lo miré y él con una dulzura se acercó a nosotros. Y como era así tan grande, nos tomó a ambos, a mí con la mano izquierda y a la otra persona con la mano derecha, y nos levantó y nos llevaba como bebitos. Y de repente yo sentí una paz que yo nunca he experimentado en mi vida. Porque yo lo estoy mirando desde aquí y era el rostro más hermoso que yo he visto en mi vida. Porque su rostro me daba paz, una paz que jamás había experimentado. Y yo me sentía que podía estar ahí para siempre. Y Jesús de repente comienza a caminar más allá de la cruz. Se abrió una puerta, porque la cruz estaba justo pegada como a una pared, pero de repente se abre una puerta que está más allá de la cruz. Y hay un caminito, y Jesús nos saca, parecía como un paraíso con un caminito, porque había un verde a los lados, un jardín. Pero había mucha luz al final y me fijo que está el trono del Padre allí al final. Y Jesús va caminando con nosotros y yo miré que allí estaba el trono del Padre y miraba la cara de Jesús, su rostro hermoso.
Y yo, wow. Pero mientras más nos acercábamos al Padre, como que la sensación de, no decir, no era miedo, era como un sustito, no sé cómo decirlo, era como un asombro, un temor reverente se comenzó a apoderar de mí y era como que Jesús me está llevando cerca del Padre. Cuando estábamos como a 3 metros más o menos, bastante cerca, Jesús se arrodilló delante del trono del Padre, junto con la otra persona y conmigo, y nos puso en el suelo, se quedó arrodillado con nosotros y nosotros permanecimos arrodillados. Ninguno de nosotros habló, Jesús habló por nosotros. Y dijo estas palabras: Padre, aquí estamos tus hijos. Vivimos solo para hacer tu voluntad. Y ahí desperté. Y cuando Rogerio dijo anoche, nombre mejor que hijos, es siervo, recordé este sueño, que también lo tenía fresco porque se lo había contado en estos días a Leandro y a Roberto. Recordé que Cristo me presentó primero como hijo y luego dijo, vivimos para hacer tu voluntad, que es una característica de un siervo. Y varios pensamientos vinieron a mi mente. Me vino a la mente la parábola del hijo pródigo. Una parábola, tal vez mi favorita. Perdónenme que estoy así lento, es que estoy reflexionando mientras lo comparto. Una de mis parábolas favoritas, si no mi favorita. Un hijo que se fue, un hijo que dejó de ser hijo, un hijo que rechazó a su padre, un hijo que no quiso ser más hijo, porque hijo es una relación, padre-hijo es una relación. Y para que exista tiene que haber reciprocidad, ¿no? O sea, tiene que haber el deseo de alguien ser padre y tiene que haber consentimiento de la otra parte de ser hijo. Porque podemos en la carne o por nuestra sustancia tener hijos que contienen nuestro ADN, pero si ese hijo rechaza la relación, aunque para el padre ese hijo siga siendo hijo, no existe la relación si el hijo no se habla con el padre, si el hijo no va al padre, si no se... ¿Entienden lo que quiero decir? Es una relación. Por ahí dicen que nosotros no elegimos los padres que tenemos. Sí, podremos elegirlos. Podemos elegirlo. Cada hijo puede tomar la decisión de no aceptar a sus padres e irse de la casa algún día y no volverle a hablar. Es triste, pasa. También hay padres que desheredan a los hijos y no quieren saber de ellos porque los hijos decidieron servir a Dios según su mejor conciencia. He conocido familias que me dicen que jamás pudieron volver a hablar con sus padres porque le dijeron, tú no existes para mí porque escogiste a Cristo y ellos eran de una religión distinta. Es como ser huérfano, ¿no? A un hijo que le pasa eso. Y un padre que pierde un hijo, como mencionaba el hermano hoy, hablando de Job, el hermano Baranov, ¿cómo se le llama a un padre que ha perdido un hijo? No tiene nombre. Este padre perdió a un hijo y Cristo comienza la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Y comienza a contar la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que es la historia de muchas personas. Y este hijo se pidió la herencia, pidió la parte que le correspondía según él. Me quiero ir, no quiero seguir viviendo bajo tu techo, quiero mis propias reglas. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Agarró su parte, se fue. Sabemos que la despilfarró, la malgastó. Botó todo el dinero, lo gastó en una mala vida, en amistades que no eran amistades porque lo dejaron tan pronto se le acabó la plata, el dinero. Y mientras criaba cerdos, un pensamiento le vino a la mente. Su padre.
Dijo, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros, hasta sus siervos, están bien, viven bien. Se animó, recordando que su papá era un amo, un señor justo, que hasta sus trabajadores vivían mucho mejor de lo que él estaba viviendo en ese momento. Decidió regresar a casa para decirle, iba ensayándolo, diré, él dice, ya iba practicando lo que iba a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Interesante que el griego, la palabra que aparece ahí, no es uk. Hay dos palabras bien comunes en el griego que se traducen como no. Me y uk. Pues este es un enfático de uk. La palabra es uketi. Y en castellano, ¿cómo tú traduces un enfático de no? De ninguna manera. En inglés dirían, there's no way, no hay forma, no hay manera. Cuando él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, realmente le está diciendo, de ninguna manera soy digno de ser llamado tu hijo. En su mente no había la posibilidad de que él volviera a ser llamado un hijo debido a lo que él hizo. Y él quería ir como siervo, en calidad de siervo. Déjame ser como uno de tus jornaleros. Él iba practicando todo el discurso. Pero el recuerdo de la justicia de su padre, que trataba justamente a sus siervos, a sus jornaleros, la bondad que él había visto en su padre para con todos los demás, aun cuando le dio su parte de la herencia, y en aquellos tiempos que las riquezas se medían en lo material, para él poder darle la plata para que él se fuera con su parte, el padre tuvo que vender parte de la hacienda para poder darle la parte que le correspondía a él. No se nos dice que el padre peleó con él, trató de retenerlo por la fuerza, respetó su libertad. Y entonces cuando este ex hijo, que ahora quiere venir en calidad de siervo, se está acercando a la casa, la palabra de Dios, ¿verdad? La parábola nos dice que el padre le vio de lejos y corrió hacia él. Dice, se echó sobre su cuello y lo besó. Me conmueve demasiado esta parábola. Eso es una imagen que Cristo está presentando de cómo es nuestro Padre. Y ahí entre esa bienvenida el hijo está tratando de decir lo que ensayó para decir. Y comenzó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. De ninguna manera soy digno de ser llamado tu hijo. Vengan, traigan ropa, zapatos, el anillo. No lo dejó terminar, no lo dejó ni siquiera pedir que fuera siervo. Búsquenlo. Esa parte nunca la llegó a decir. Porque tan pronto dijo que no soy digno de ser llamado tu hijo, no pudo decir la otra parte que había practicado. El padre no lo dejó porque el padre estaba tan lleno de gozo de que su hijo había vuelto a casa, que dio el mandato que trajeran las vestiduras, que lo prepararan, que mataran el becerro más gordo, porque iban a hacer fiesta, porque este su hijo que estaba perdido fue hallado. Pensaba venir como siervo. Él proponía ser siervo, pero se topó con que su padre quería un hijo de vuelta. Y aquí podemos ver un poco la transición de una servidumbre que el hombre propone bajo el viejo pacto, donde voy a tratar de ganarme mi sustento, voy a tratar de ganarme los beneficios que hay en la casa de mi padre. Y luego nos topamos con la realidad que Dios nunca ha querido eso, sino que Dios quiere hijos. Este hijo no peleó contra su padre ni contra la voluntad de su padre. La fiesta se hizo. Y él estaba donde su padre quería que él estuviera, con su padre en la casa.
Hay otro hermano en la parábola. Pero este hermano no estaba en la casa. En el campo. Estaba en el campo. Y este hermano, cuando escucha la algarabía y el gozo y los cánticos, le preguntó a uno de los criados qué es lo que está pasando. Y el criado le dice, tu hermano regresó y tu padre mandó a hacer fiesta. Y esto le cayó como bomba a este hermano mayor, que había permanecido en la hacienda trabajando para su padre, pero que tal vez no había aprendido a ser hijo, sino que se comportaba solamente como siervo. Interesante que él se molesta. Y llegó la palabra al padre de que ese hijo suyo no quería entrar a la casa a celebrar la fiesta, porque su hermano había llegado a casa. Y el padre sale afuera y está tratando de convencer al hijo. Nos dice la parábola que le decía, hijo, entra. Y el padre le insistía para que entrara. Y él le decía, no quiero entrar. Y el padre dice, ¿pero por qué? Por favor, entra. No, yo te he servido a ti tantos años, yo te he obedecido en todo. Yo nunca te he fallado en nada. Me suena al joven rico que decía, todo esto yo he cumplido. Pero no se daba cuenta que no había cumplido nada, porque lo que resume la ley, que es el amor, no lo tenía. No se daba cuenta de su verdadera condición. Él creía que él era justo, pero no lo era. En él no estaba la misericordia del Padre, en él no estaba el amor del Padre, ni siquiera amor para su Padre. ¿Por qué? Porque él, estando allí, no le importó el dolor de su padre todo ese tiempo, porque nunca se fue a buscar a su hermano. Un hijo que sabe cuánto es amado por su padre, sabe cuánto está sufriendo su padre, porque ese otro hijo está allá afuera perdido. Y sale a buscar, porque no soporta la idea de ver a su padre sufrir. Porque no soporta la idea de que su hermano esté arrastrándose por las calles. Y el padre le rogaba, entra. Y él, no, yo siempre te he obedecido en todo. Está mintiendo. Porque su padre le está insistiendo que entre a la casa y él no quiere, está desobedeciendo. A veces nosotros creemos, no, yo guardo la ley y no nos damos cuenta que no guardamos nada. Pensamos que somos obedientes, no, porque yo obedecí al Señor en esto. No nos damos cuenta de nuestros trapos de inmundicia. Y vivimos en una servidumbre. No quería entrar a la casa. Hay un versículo que lo van a reconocer. Lo dice Jesús. Déjame ver si lo tengo aquí, porque no le he hecho caso a las notas. Juan 8:35. Vamos allá. Juan 8:35. ¿Quién lo puede leer? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El hermano mayor, ¿era hijo o siervo? ¿Hijo o esclavo? Bueno, era hijo en la mente de su padre y por relación sanguínea, pero su comportamiento era de hijo o de siervo. Según este versículo, ¿él estaba en la casa o fuera de la casa? ¿Él estaba quedando en la casa o estaba fuera de la casa? Fuera de la casa. Afuera de la casa y no quería entrar. El esclavo queda fuera de la casa. El hijo permanece en la casa. Entonces tenemos un hijo que rechaza, el hijo menor, ¿verdad? Que rechazó la paternidad de su padre, se va, vuelve o pretende volver como esclavo, su padre lo eleva de esclavitud a filiación, a ser hijo, y permanece en la casa. El padre lo que quiere es tener sus hijos en la casa. Y ese hijo está cumpliendo la voluntad de su padre al permanecer en la casa ahora. Mientras que el otro hijo, que creemos que era el bueno porque siempre se quedó ahí y siempre estuvo obrando y haciendo y esforzándose por ganarse todo lo que tenía, que se quejó, decía, tú nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Noten
Sus amigos no necesariamente son los amigos de su padre. No necesariamente se comporta como hijo. Es como que él tiene su vida aparte de su padre, pero él pretende estar ahí. Él se cree que él ha sido fiel a su padre. Todos los amigos de su padre no necesariamente son sus amigos, porque él tiene unos amigos con los que él quiere celebrar aparte de su padre. Y este hermano, ¿verdad? Este hermano mayor se comporta como un esclavo, como un siervo. ¿Y qué le dice el padre? Tú eres hijo, pero él no lo quiere creer. Nunca lo creyó, porque el padre dice, hijo, todo lo que tengo es ¿qué? Es tuyo. El otro se llevó la otra mitad. ¿Cómo? El otro se llevó la otra mitad. Ajá. Lo que le quedaba era de él. Todo lo que tengo es tuyo. Porque él nunca había dispuesto de todo lo que tenía su padre para él. Porque no creía. No lo creía. Pensaba que tenía que ganárselo. Esto me acuerda también a otra parábola que va de la mano con esta. Tenemos la parábola en Mateo 21, si no me equivoco. Vamos todos allá en Mateo 21. Les digo ahora de qué versículo. Desde el versículo 28 hasta el 32. Vamos a leer hasta el 32. ¿Quién puede leer? Leandro, por favor. Mateo 21, del 28 al 32. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegando el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y vino al segundo y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo Señor voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muy interesante. 2 hijos también. Y se les pide ayuda en el campo. En la parábola del hijo pródigo, el primer hijo que aparece es el que se fue. El otro no aparece hasta después. Y aquí el primero que se menciona es uno que se le pide ayuda para trabajar en la viña y dice no. Esto me suena a las características de ese hijo que se fue. No quiero que me mande a hacer cosas. Me quiero ir a vivir la vida. Pero después dice sí. Porque se dio cuenta ¿de qué? Del amor y la bondad de su padre. Porque eso fue lo que hizo volver al hijo pródigo. El recordar la bondad de su padre, que hasta los jornaleros vivían bien. Ahora sirve por amor. ¿Ah? Ahora lo sirve por amor. Ahora lo sirve por amor porque vuelve y dice sí. Y permanece en la casa como hijo, pero sirviendo. Un hijo que sirve y trabaja en la hacienda de su padre. Entonces tenemos un segundo hijo en esta parábola que dice que sí, que sí, que sí. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero finalmente no hace la voluntad de su padre. Y este es el otro hermano. Yo he hecho todo el tiempo, pero cuando su padre le dice, regocíjate conmigo que tu hijo volvió. Perdón, que mi hijo volvió, que tu hermano volvió. No. Interesante. Y los últimos versículos, ahí en la explicación que da Jesús, en los versículos 31 y 32, cuando habla de los publicanos, ¿verdad? Los pecadores, las rameras, que van delante al reino de los cielos, nos da una característica. Ellos creyeron. Ellos creyeron. ¿Cuál era el problema del hermano mayor? Él no creyó que todo lo que tenía el padre era de él, era suyo. Le costaba recibir las palabras del padre. Se quedó en un estado de servidumbre. Nunca creyó que era hijo. Pero vemos que el que conoce el amor de Dios, aplicándolo ya a nosotros, el que conoce el amor de Dios, va a Dios,
recibe sus palabras de que es un hijo, no un siervo, y movido por el amor de Dios, vive para hacer su voluntad, como me pasó a mí en el sueño, ¿no? Romanos 2.4, lo cité indirectamente los otros días y equivocadamente dije que estaba en Hechos. Leandro me corrigió y me acordó que era Romanos 2.4. Siempre confundo Romanos 2.4 con Hechos 3, creo que el 26, que dice que Dios mandó a Cristo para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta a su maldad. Siempre por alguna razón tiendo a confundir las citas. Romanos 2.4 dice, por favor. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Así que vemos que la bondad de Dios, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad, dice alguna persona, otros dicen todo mi bien. Es su bondad, es su bien, es su carácter, que es bueno y misericordioso, lo que lleva al hombre al arrepentimiento. Es conocer verdaderamente ese carácter, lo que nos hace dolernos por habernos comportado de la forma que nos hemos comportado, por habernos ido de la casa, por haber vivido independiente del Padre, queriendo vivir bajo nuestras propias reglas, bajo nuestro propio criterio, bajo nuestros propios estándares o nuestras propias ideas, tratando de bloquear la idea de que nuestro Padre es bueno y justo porque queremos hacer lo que nos da la gana. Pero cuando recordamos ese amor o lo conocemos, somos guiados al arrepentimiento. Como mencionó el hermano Baranov al final del poema que presentó, la reflexión que presentó, cuando Dios finalmente le muestra su gloria, primero prometió que iba a hacer pasar delante de él toda su bondad. Luego dice, Jehová, Jehová, algunas versiones dicen Dios misericordioso, otros dicen fuerte, porque la palabra Dios muchas veces se traduce como fuerte o poderoso, y otras veces como Dios. Algunas versiones de su Biblia pueden decir Dios misericordioso, piadoso, otras pueden decir fuerte, piadoso. Solamente algo para considerar. Dios proclamó su nombre, Jehová, Jehová, yo soy, yo soy. Yo soy el que soy. ¿Y cómo soy? Lo describió después. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande, en benignidad y verdad. Y se reveló también como un Dios perdonador. Es conocer esto, pero no solamente así teórico, es haberlo visto en nuestra vida para con cada uno de nosotros, viendo cómo Dios ha sido bueno, ha manifestado estas características para con cada uno de nosotros, creyendo lo que realmente es así, que nosotros somos movidos al arrepentimiento y decidimos volver a casa y decidimos aceptar cuando el Padre nos recibe y nos dice, eres mi hijo, recibe todos los derechos de un hijo. La herencia es tuya. Todo lo que tengo vuelve a ser tuyo también. No nos cabe en la mente, ¿verdad? Ahora hay otra parábola adicional. Otra parábola adicional, esta tiene que ver más con siervos, que nos revela un poquito acerca de qué ocurre en nosotros cuando tenemos malos conceptos del carácter de Dios. En Mateo 25, una parábola muy conocida, la parábola de los talentos, del 14 en adelante. Si alguien lo quiere leer, Roberto, por favor, Mateo 25, del 14 en adelante. Vos me frenás. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. Y el que había recibido 5 talentos vino y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 5 talentos. Y su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y he aquí he ganado sobre ellos otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entonces vino el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hasta ahí está bien. ¿Qué vemos? 3 siervos, 2 que son llamados fieles, uno que más adelante se le dice siervo malo, infiel. Malo y negligente. Malo y negligente. Y estos primeros 2 no muestran ningún tipo de miedo. Estos 2 primeros siervos no muestran ningún tipo de miedo por perder lo que se le dio. Vemos que toman el que tenía 5 talentos, los toma y ¿qué hace? Negocia y gana otros 5. Nosotros sabemos que cuando se negocia hay un riesgo de perder, porque se invierte y no necesariamente tenemos la garantía de ganancia de vuelta. Pero él fue y negoció sin miedo alguno y ganó otros 5 talentos. Después el que se le dieron 2 talentos fue y negoció con estos otros 2 talentos y ganó otros 2 talentos sin ningún tipo de miedo. Pero el que se le dio 1, ¿qué hizo con él? Lo escondió, lo enterró. ¿Por qué? Lo leímos. Porque él mismo dice por qué. Tuvo miedo. Porque conocía. Porque él tenía un conocimiento. ¿Cuál era el conocimiento que tuvo este siervo malo e infiel? Conocía que su señor era hombre duro. Conocía que su señor era hombre duro. Ese era el conocimiento que él tenía de su señor. ¿Pero qué generó esto en él? Este conocimiento, ¿qué fue lo que generó en él? Que no invirtiera el talento. Tuve miedo porque porque conozco que eres hombre duro, que, ¿verdad?, que recoges de donde no sembraste o cosechas de donde no sembraste, etc. Ese era el concepto que él tenía de su amo, de su señor. Y el miedo lo esclavizaba. Leandro, ¿quieres decir algo? Citar 1 Juan 4:18, cuando habla de Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor Lleva castigo, conlleva castigo. El temor te castiga, el temor te tortura. El que vive en miedo vive bajo una tortura, vive esclavizado. Y nosotros en estos últimos años sabemos cómo cómo la sociedad ha tratado de esclavizarnos por medio del miedo y del temor. No voy a entrar en detalles porque esto está siendo transmitido por YouTube y después cortan el mensaje. Pero el miedo es una herramienta del reino del enemigo. Hebreos capítulo 2, 14 y 15 lo dice. Si alguien lo puede leer. Hola. Sí, Leandro. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
La muerte esclaviza, la muerte te sujeta a servidumbre. Perdón, el temor te esclaviza y el temor te sujeta a servidumbre. Y eso es una característica de quien tiene el imperio de la muerte, el reino de la muerte, el reino del cual Satanás es el emperador, por decirlo así. Es un reino que busca someterte, forzar tu obediencia por medio del temor, por medio de amenazas, etc. Este hombre, este siervo, tenía un concepto tan distorsionado del Señor que lo llevó a enterrar ese talento que se le dio. Y hablando sobre esta parábola con Rogerio me dijo algo muy interesante. No lo voy a desarrollar porque realmente no lo he explorado mucho. Pero él me dijo, los siervos de Dios son llamados a buscar almas. Entonces, estos talentos, la ganancia de los talentos que se dan son las almas. Este no ganó ninguna alma, sino que las almas que se le dieron, los talentos que se le dieron, fueron enterrados. ¿Pero qué es lo que se entierran? Los muertos. Entonces él dice, por ser un siervo malo y negligente, almas se perdieron por su culpa. Es lo que me estaba mencionando él, que es bien interesante este punto. Cuando nosotros tenemos un falso concepto de Dios y vivimos de miedo, en lugar de llevar a la gente a la salvación, lo estamos llevando al imperio del enemigo y al imperio de la muerte. Terrible, ¿no? Y Leandro, para afirmar ese concepto, sí. Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Tremendo. Fruto del justo, ganar almas. Sí. Tremendo, tremendo. Ahora, volviendo al concepto de hijos y siervos. Hay una diferencia muy grande entre ser un siervo, un esclavo del temor, movido por el miedo, y otra es ser un siervo que es un hijo. Que primero es un hijo, y como es un hijo, y conoce el amor de Dios, vive para hacer la voluntad de su Padre, porque sabe que es buena, agradable y perfecta, ya confía por completo en su Padre. Recibe sus palabras, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. El otro tipo de siervo que hemos mencionado, es un siervo que no cree que es hijo, es un siervo que rechaza la paternidad de Dios, es un siervo que solamente se mueve por miedo. ¿Y cuánto no hay de eso en el cristianismo? Hermanos, muchas veces nos movemos solamente por el miedo a perdernos. Pero si la motivación es esa, déjenme decirles que vamos a ser ese siervo infiel, motivado por el miedo. Por eso me gustó tanto Hebreos 2:15. Sí. Librar a todos los que por el temor a la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por la muerte de Cristo, Cristo vence al enemigo librando a todos los que estaban esclavizados bajo ese imperio. ¿Por qué? Porque en la dádiva de Cristo, del Padre de dar a su Hijo, en la dádiva del Hijo de Dios para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, queda manifestado que Dios no se reserva nada, que Dios nos ama tanto como a su Hijo y nos llama sus hijos amados, así como se lo dice a Cristo. Entonces vemos la bondad de Dios, comenzamos a conocer que realmente es nuestro Padre, comenzamos a creerle, comenzamos a recibir sus palabras y esto comienza una revolución en nuestra vida. Somos rescatados de ese miedo, somos rescatados de ese temor. En los últimos días, ¿verdad? Hay un grupo que aparece en Apocalipsis capítulo 14. Hay un grupo que sin temor, con osadía, sigue al Cordero por donde quiera que va. Como dice, no sé si en el capítulo 12 o el 14, también que dice que no amaron sus vidas hasta la muerte. No. El 12:11. 12:11 Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. el concepto del remanente, ¿no?
que no aman sus vidas hasta la muerte. Siguen al Cordero por donde quiera que van. Vencidos por la sangre del Cordero. Fueron libertados del reino del temor, como menciona Hebreos capítulo 2, versículo 15, por la muerte de Cristo. Eso los libertó, le abrió los ojos. Ya no son esclavos del temor. Ya no son esclavos del imperio de la muerte. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y qué era el Cordero? En Mateo 3:17, en el bautismo, Dios le dice, tú eres mi hijo, amado, en quien yo tengo contentamiento. En Isaías, capítulo 42, Isaías 42:1. Casi las mismas palabras que le dijo en el bautismo a Jesús ya estaban habladas a Cristo, pero con otra palabra, que no es hijo. Es interesante. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, me reclinaré sobre él. Hay un proceso de acercamiento, él quiere estar cerquita de su siervo. Escogido mío, en quien mi alma toma contentamiento. Puse mi espíritu sobre él, dará juicio a los gentiles. Cristo, el Cordero, a quien los 144,000 lo miran todo el tiempo y lo siguen todo el tiempo, es un hijo y es un siervo. Él cree en el amor de su Padre. Él cree en la justicia de su Padre. Él vive de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Él la recibe en el corazón y vive solo para hacer la voluntad de su Padre. Nada hago de mí mismo. Yo no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Cristo, porque es hijo y conoce al Padre, vive como siervo. Pero como un siervo que es hijo. Porque el siervo sin ser hijo, hemos visto que no nos lleva a ningún lugar más que a la destrucción y a la muerte. Nos lleva a estar esclavizados por el temor. Contemplando a este Cordero que es un hijo, que es un siervo, que el Padre toma en él contentamiento, los 144,000 son transformados a la misma imagen de ese hijo. Hermano Ñáñez. Quiero leer en esta versión el texto de Isaías. De Isaías 42, sí, adelante. Este es mi servidor, a quien yo sostengo mi elegido. Me llamó la atención la forma que me gira la página. Y dice, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Muchas gracias, muy linda. Muy lindo también como está. Entonces, sostengo. Sí. Acá también. Sostengo, dice, a quien mi sostengo. siervo, a quien sostendré. Tremendo. Hay una cercanía, hay una relación. No es un siervo común. No es un siervo lejano. No es un siervo que está fuera de la casa. Hay cercanía, a quien sostendré. Él trae contentamiento. Él trae alegría. Él va a hacer esto y esto y esto. Y él va a dar, yo voy a darle mi espíritu y él dará juicio, dará derecho a otros. De forma interesante, leamos en Apocalipsis 14, ¿verdad? Lo que se nos dice allí de los 144,000. Vamos a notar unas características muy, muy bonitas. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Vamos a leer el 1 y el 4. Dice, y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y el 4 dice, estos son los que con mujeres no son contaminados, porque son vírgenes. Estos siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos son comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Aquí nos presenta primero el Cordero. ¿Dónde está el Cordero? En el monte de Sión.
recordamos lo que leímos en Isaías 56 hace un rato, cuando hablábamos de darle un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Dónde se hablaba algo de Sión? ¿Se hablaba algo del monte? Vamos allá un momentito de nuevo. Isaías 56, del 4 al 8. Alguien que lo lea, por favor, de nuevo. ¿Leo de vuelta? Sí, léelo de vuelta, por favor. Dice, porque así dice Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa Lugar en mi casa. Va. y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo que les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré otros a él, además de los que están a él congregados. Ahí vemos que se está hablando de gente de las naciones, ¿verdad? Que van a ser tomadas por pueblo, que recibirán un nombre mayor que el de hijos e hijas. ¿Y dónde serán llevados? Al monte. ¿De qué? ¿Al monte de dónde? Al monte Sión, que hace alusión a la casa donde está la habitación de Dios, ¿verdad? Donde está la morada del Altísimo. Ahí está el Cordero con los 144,000. Y estos tienen, ¿qué cosa escrito en sus frentes? Estamos hablando del sello. ¿Con qué son sellados los 144,000? Con el nombre de su Padre en sus frentes. Ellos conocen. ¿Por qué en la frente? Por conocimiento, por convicción. Ellos conocen el nombre de Dios. Yo declararé el nombre y haré pasar delante de ti toda mi bondad. Es el carácter. Ellos conocen el carácter del Padre. ¿Pero cómo lo conocieron? La única forma en que se puede conocer, siguiendo al Cordero, mirándolo todo el tiempo, porque en el rostro de Jesucristo vemos la luz de la gloria de Dios resplandecer. Ellos creen que son hijos, porque es el nombre del Padre. Ellos reciben a Dios como Padre porque creen en su bondad, porque creen en su amor, porque creen que Dios los ha amado así como ama a Cristo, como dice Juan capítulo 17, verso 23. Y porque conocen su amor, también son llamados siervos. Vamos un momentito a Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 3. Quien lo tenga puede leerlo, por favor. Dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. En Apocalipsis 14, verso 1, son hijos porque tienen el nombre de su Padre en sus frentes, reconocen a Dios como Padre, son hijos. Pero en Apocalipsis 7, no solamente son hijos, dice que son siervos, hasta que hayan sido sellados los siervos de Dios en su frente, pero con el carácter de Dios, con el conocimiento de Dios. Mirando al Cordero, estos han recibido la gloria de Dios. Mirando al Cordero, estos han conocido a Dios como Padre y conmovidos por su amor, solo viven para servirle. Isaías 53:11, vamos allá, Isaías 53:11. Ya estamos terminando.
Y disculpe que haya sido más largo de lo normal. La fiesta espiritual. Dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Hablando del siervo sufriente, como se le conoce a Cristo en este capítulo. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Tendrá satisfacción, ¿verdad? Y con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará la iniquidad de todos ellos. ¿Con qué Cristo hace justo a los justos? Con su conocimiento. Nadie conoce al Padre sino ¿Y cuál es el conocimiento de Cristo? ¿Qué conocimiento tiene él que más nadie tiene? del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Con el conocimiento que Cristo tiene acerca del Padre, muchos serán justificados. ¿Y esto qué hace, qué provoca esto en Cristo? Saciedad, será saciado. Tremendo, ¿no? Y todos aquellos que se conviertan en hijos siervos contemplando al Cordero, sentirán la misma satisfacción cuando vean a muchos otros siendo justificados por la revelación del carácter de Dios iluminando el mundo completo. Participaremos del gozo de nuestro hermano mayor Cristo y del gozo del Padre al ver a tantos hijos que se habían ido venir. Amén. No seremos como ese hermano mayor que no le importó lo que sufrió su padre, sino que siendo hijos verdaderamente, nos convertimos en sus siervos para darle a conocer, para convencer a nuestros hermanos que no hay mayor amor que el de nuestro Padre Celestial. Que vengan a casa porque en ningún lugar van a estar tan bien como con el Padre. Qué hermoso. Amén. Qué hermoso. Apocalipsis 18:1 nos habla de la obra de estos hijos siervos en todo el mundo. Es representado por un ángel, un mensaje, un mensajero. Dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria. Pero su gloria no es propia, sino que es la gloria que ellos recibieron contemplando la gloria de Dios en Cristo Jesús. E iluminan al mundo con esa gloria. Y esa gloria es poderosa, porque dice que este ángel va con gran poder, iluminando al mundo con la gloria de Dios. Isaías 60, del 1 al 5, lo leo para avanzar. Vayan buscándolo, pero yo voy leyéndolo. Levántate y resplandece, que viene tu lumbre y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. El nombre de Dios, su sello, su carácter, su gloria, ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, y sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los gentiles a tu lumbre y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¡Wow! Eso es una promesa, ¿lo creemos? Amén. Gentiles, naciones de toda lengua, tribu, ¿verdad? Pueblo, como dice Apocalipsis. ¿Pero qué más dice? ¿Gentiles y qué? Y reyes. ¿Lo creemos que va a ser así? Amén. ¿Creemos que los grandes de este mundo, muchos van a aceptar el mensaje y se van a convertir? ¿Creemos que Dios puede hacer eso? ¿O lo agrupamos todos dentro de una pelota de escoria que no sirve? No, son hijos de Dios, que Dios quiere que sean rescatados. A veces hablamos de los líderes religiosos de los tiempos de Cristo, pero el libro de Hechos nos dice que muchos creyeron, que muchos del liderazgo creyó después. Muchos de los fariseos, muchos de los sacerdotes, o sea, del grupo. Hubo muchos que creyeron. Alza tus ojos en derredor y mira. Todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Señor nos va a mandar a mirar todos los que son el fruto de haber permitido que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas. Y así como el siervo sufriente
nuestra alma será saciada. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud del mar, que la fortaleza de los gentiles haya venido a ti. Son promesas de lo que Dios va a hacer por medio de sus hijos. Aquellos que reciban el nombre de su Padre en sus frentes. Y termino con este versículo que lo encontré hoy y me pareció hermoso y maravilloso. La cita. Isaías 50:10. Isaías 50:10. Me pareció muy lindo. Dice así: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor? Una pregunta. Vimos que el temor es que conocimiento de Dios, ¿verdad? Temor, una reverencia que nace del conocimiento de Dios. Conocer a Dios tal como es nos lleva a estar en asombro. En inglés está la palabra awe, que se puede traducir como asombro, pero mi mente en castellano lo que me hace pensar es que estar así como... Porque hay que hacer así para decir, hay que abrir la boca así. y lo que pienso es en esa sensación de conociendo a Dios, teniendo su temor. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor? Oiga la voz de su siervo. ¿Quién es su siervo? Jesús. Y por extensión, aquellos hijos que miran al Cordero por donde quiera que va y se convierten también en siervos. El que anduvo en tinieblas y el que careció de luz en algún momento, pero la recibió por medio de Cristo, ¿no? Confíe en el nombre del Señor. Confíe en el nombre, en su gloria, en su carácter y recuéstese sobre su Dios. Esto es un llamado para nosotros. Entremos a esa experiencia de conocer el nombre de Dios. Confiar en ese nombre, en ese carácter y recostarnos de Él. Él hará el todo en nosotros. Amén. Recibiendo su palabra, recibiendo a su Hijo, recibiendo sus promesas, recibiendo su reposo, recostarnos, recibiremos su carácter, su gloria, e iluminaremos el mundo entero. Y digo iluminaremos porque, hermanos, yo creo que va a ser así. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí también tiene parte ahí. Iluminaremos el mundo con la gloria de Dios. No con la nuestra, porque nosotros no tenemos. Con la gloria de Dios. Amén. Que Dios nos permita y nos dé el privilegio de ser esos hijos que tienen, ¿verdad? Que tienen esa dicha. No hay que tener miedo, hermano. Recostémonos de nuestro Padre Celestial. Él nos invita a descansar en Él. Dios les bendiga. Y Dios me habló a mí esta noche. Dios me habló a mí aquí. Porque yo le pedí al Señor, ahí está llamando mi hermana, disculpen. Yo le pedí al Señor, Señor, yo tengo un plan para hablar, pero yo quiero que tú me hables a mí también. Y su palabra es verdadero alimento. Pongamos los ojos en Jesús. Yo no sé si hay algo para cantar al final. Sí,